Buenas tardes. Vamos a continuar hoy con otro vídeo explicativo de este libro, Libertad o Tiranía. Y como comentábamos el día pasado, me voy a ocupar hoy muy brevemente de un personaje sumamente importante, para mí muy interesante. Una vida que, siendo histórica, era realmente novelesca y prácticamente no había que inventar nada para hacer de ella una novela, porque su propia vida lo era ya, que es en qué situación se encontraba Diana Mitford. Ya hemos hablado de ella en otras ocasiones, lo recuerdo brevemente. Diana Mitford era una joven bellísima, hija de una familia aristocrática con 5 o 6 hermanas más, que estaba casada con uno de los hijos de los más ricos terratenientes y hombres de negocios de Inglaterra, con Brian. Llevaba una vida de ensueño, pero llegó un momento en que se enamoró del líder de los fascistas británicos y dejó su matrimonio. Lo arruinó, lo destrozó, por así decir, rompió con él y se fue, por así decir, con Oswald Mosley, que era el líder de los fascistas británicos. Pues bien, a comienzos de este año de 1933, Diana ya había roto, después de haber hecho los problemas económicos y las resoluciones que hubiera en el matrimonio, rompió con él y se fue a vivir a una casa muy cerca de donde vivía Oswald Mosley. Se fue con sus 2 hijos, los hijos quedaron al cuidado 15 días con uno, otros 15 con otro, pero se fue con los 2 hijos, su servicio, etcétera, y se instaló muy cerca de Mosley, y eso es lo más curioso y lo más novelesco, por así decir, aunque sea histórico. Se instauró con el estatus de amante de Oswald, pero amante pública, pero amante sin afán de llegar a casarse con él, porque Oswald estaba casado con su mujer, la quería profundamente, pero estaba también enamorado de Diana, y Diana no tenía ningún horizonte de casarse con él, pero quería ser su amante y quería estar en ese piso cerca de su casa para estar a su disposición para cuando él quisiera. Bueno, el escándalo fue monumental. Su familia rompió con ella prácticamente. Sus padres a sus hermanas pequeñas no les dejaba que fueran a su casa. Sus amigos pensaron que era una locura, que estaba medio loca, que iba a ser un desastre para su vida. Y la sociedad británica, el morbo de la prensa era completo. Una persona de la alta sociedad instalada en esa situación era absolutamente morboso y era objeto de los medios de comunicación permanente. Bien, pues en esta situación comienza este año 1933 para Diana. Ciertamente sabía Diana que no tenía esperanza de casarse con Oswald Mosley, ¿no? Él estaba casado, como digo, quería a su mujer, pero Mosley tenía una extraña habilidad para hacer compatibles sus sentimientos, y en esos momentos, y en otros también de su vida, estaba siempre con 3 mujeres a la vez. En ese momento estaba con su mujer, a la que quería, con Diana, de la que estaba enamorada, y también, curiosamente, con la hermana de su mujer, con la que había tenido líos amorosos, sexuales, eróticos, y seguía teniéndolos. Esa situación de Mosley, ya lo hemos comentado en otros momentos, era una persona enormemente mujeriego, pero era capaz de soportar esa situación. Bien, pues en esta situación, a la vuelta de un viaje de Roma en el que había ido Mosley ya como líder de los fascistas británicos a entrevistarse con Mussolini y a establecer contacto con el movimiento fascista italiano, a la vuelta de ese viaje su mujer, Chili, se llamaba, se puso enferma, muy enferma, terminó en peritonitis y se murió en unos pocos días. Oswald quedó completamente devastado, no podía soportar esa situación. Y curiosamente, aunque la gente, algunos pensaron que para Diana podía ser bueno, porque había desaparecido su mujer y se abría la vida del matrimonio, Diana pensó que no, que era también desastroso para ella, porque conocía a Mosley y conocía el amor que tenía por su mujer. Y hasta el punto de que, bueno, cuando esa situación vino, las hermanas de su mujer, de Chimi, se hicieron cargo de los niños, y entonces Mosley pensó que tenía que dejar una temporada sin ver a Diana, y se lo dijo claramente a ella, que no podía verla una temporada, que tenía que ocuparse de su familia. Diana lo comprendió y así continuó la vida. Sus hijos se ocuparon, sus 2 hermanas, las hermanas de Mosley, pero Mosley, por así decir, se compensó en parte intensificando la relación con la hermana de su mujer, con la que ya la tenía, que se llamaba Baba. La relación con esa Baba pues continuó hasta el punto de que ese verano se dedicó a hacer un viaje amoroso con ella por Francia y por otros sitios, y así estaba la vida. Mientras tanto, Diana no es que le gustase, pero lo comprendía, y estaba sola y aburrida. Y una calurosa tarde de verano, estando Diana en casa de uno de los primos lejanos de su antiguo marido, eh, apareció por ahí un personaje muy curioso, una persona alta, delgada, desgarbada, muy elegante,
que era Hafta Engel, que era el jefe de prensa de Hitler, que era una persona un tanto singular, porque era anglo-americano y alemán al mismo tiempo, de padre y de madre de un país y de otro. Esa persona apareció por allí, se lo presentaron a ella dijo que ya le conocía, porque es cierto que se conocían, porque había estado ya Hafta Engel en una recepción que había dado Diana en el primera fiesta que dio una vez casada, y ya se conocían, pero empezaron a charlar y se cayeron muy bien. Es más, a Diana le sorprendió, porque Diana tenía un concepto muy bajo de los nazis, y le sorprendió la elegancia de esa persona. Diana estaba acostumbrada a hablar con muchas personalidades políticas, incluso conocía, según decía ella, muchos comunistas elegantes con los que daba gusto hablar, pero no habían visto nunca un nazi elegante como era ese, y le gustó. Tuvieron una conversación sumamente agradable, se quedó, como digo, sorprendida por la elegancia de ese personaje, no podía pensar que hubiera nazis tan elegantes, y después de esa conversación, Hafta Engel se ofreció a invitarla a que conociese Alemania, la nueva Alemania. Bueno, la invitación quedó en el aire, la conversación siguió por otros derroteros y terminaron ahí la relación. Y pasados los días, en ese verano, aburrida como estaba Diana con su amante, con otra mujer veraneando por el sur de Francia, pues aburrida se le ocurrió aceptar esa invitación que le había hecho Hafta Engel. Se lo dijo a su hermana Unity, una hermana que tenía también, que era nazi ya por naturaleza y que le gustaba mucho, y se fueron las dos a Múnich, coincidiendo con la festividad nazi del Día del Partido. El Día del Partido era una festividad del partido nazi que, además, ese año, que era el primer año que estaban en el poder, querían hacerla y lo hicieron por todo lo grande, por todo lo alto, y fue espectacular. Hafta Engel las trató a cuerpo de reina, las presentó a toda la sociedad nazi, a los altos jerarcas, las llevó por todas partes, la dio entrada para todos los espectáculos, estuvo pendiente de ellas. Y además tuvieron la circunstancia de que había muy pocas personas extranjeras ese primer año del Día del Partido Nazi en Múnich. Y las pocas personas extranjeras, ellas eran una de las pocas personas extranjeras que había, y la prensa alemana se cebó con ellas, habida cuenta que eran aristócratas, elegantes, y quiso con ellas hacer un poco la expresión de que eran la representación de la aristocracia europea, fundamentalmente británica, y las trataron con todo tipo de lujo en la prensa. Es decir, las manipularon en el sentido de la palabra, de que quisieron hacer ver que la aristocracia estaba con el régimen nazi. Bueno, el caso es que la trataron maravillosamente bien y ellas pasaron unos días inolvidables. Por otra parte, a Diana le encantó la nueva Alemania. A Diana tenía un concepto de la vieja Alemania, que es donde había estado ella en viaje de novios con su exmarido hacía unos años, y la encontraba muy cambiada. Y por otra parte sentía también por esta Alemania una nueva pasión, debido a que era la Alemania fascista y ella estaba ahora enamorada de su nuevo amor, que era Oswald Mosley, que era el fascista británico, con lo cual tenía una relación especial y un sentimiento especial hacia Alemania. Lo pasaron muy bien, se terminaron esos días y volvió a Inglaterra, y seguía aburrida en ese verano. No tenía nada que hacer, su amante seguía con la otra por el sur de Francia, y entonces ella decidió ir a casa de un amigo suyo, que era un pintor muy afamado, que tenía una villa magnífica en Italia, y a pasar unos días con él. Y se decidió a ir porque este amigo, que era un pintor muy famoso, amigo de Dalí, era homosexual, con lo cual pensaba que podía pasar unos días estupendo, porque además él la admiraba a ella, unos días estupendos sin ningún problema sexual y sin ningún tipo de riesgo de ningún tipo, porque era homosexual. Se fue a pasar unos días a Roma con él. Después de esos días, con él mismo y en el coche de él, que era una persona sumamente rica, que estaba acostumbrada a vivir por todo lo alto, en el Rolls Royce que tenían con chofer, se dieron una vuelta por todo Francia y pasó un verano tranquilo y muy confortable. Y a la vuelta de ese verano, ya cuando terminado esa estación, pensando en lo que había visto en Alemania, en aquella nueva Alemania, le entró unas ganas tremendas de volver allí, y entonces tomó una decisión, que era aprender alemán para poder volver a Alemania con conocimiento de causa y además con conocimiento de su propia lengua. Bien, esta es una historia que pasó a lo largo del año 33, fue el año, por así decir, de Diana Mitford, que me ha parecido sumamente interesante. En el libro le dedico un espacio a él con bastante promiscuidad, porque creo que merece la pena, y es una historia que, siendo fantástica en sí misma, es también real. Bien, en el próximo día nos ocuparemos también de otros personajes realmente importantes y también históricos, y con esto doy por terminada la conversación de hoy, deseándoles buenas tardes a todos.